Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema también que es muy importante, que se llama el mal de la codicia. Y estoy muy seguro que tú ya te sabes el texto de memoria, pero quiero que lo repasemos juntos, así que acompáñame a leer en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 119, y ahí vamos a leer el verso número 36. Leamos lo que nos dice allí. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Muy bien, con este texto en nuestra mente, vamos a tener una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos ante su presencia muy agradecidos porque nos permite encontrar una vez más a través de estos medios para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos pueda dirigir, nos pueda enseñar lo que hemos de saber en esta hora. Guárdenos aquí. Impresiona nuestras mentes, grabe su verdad en nuestro corazón, de tal manera que sean lo necesario para este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Hoy tenemos un apartado muy interesante que lleva por título Cuidando el rebaño. Y vamos a ver esta descripción que nos hace aquí, describa la vida del pastor fiel. Muy bien. Entonces recuerde que Jacob pasó pues mucho tiempo cuidando los rebaños, pero ahora vamos a describir cómo es la vida del pastor fiel. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en este asunto. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso número 4. ¿Quién de vosotros, si tuviera 100 ovejas y perdiera una de ellas, no dejaría las 99 en el campo e iría a buscar la que se perdió hasta encontrarla? Muy bien, parte de esa vida es la responsabilidad de buscar la oveja que se perdió. Muy bien, pero veamos lo que nos dice. Lo que nos dice la pluma inspirada sobre este texto. Leamos lo que está escrito en Patriarcas y Profetas, página 188. Nos dice así: era precioso que el pastor guardase sus ganados de día y de noche. Estaban expuestos al peligro de ladrones y de numerosas fieras que con frecuencia hacían estragos en el ganado que no era fielmente cuidado. Jacob tenía muchos ayudantes para apacentar a los numerosos rebaños de Labán, pero él mismo era responsable de todo. Muy bien, aunque tenía muchas personas para que le ayudaran, porque recuerden que los rebaños eran muy grandes. Él era responsable por todo el rebaño, muy bien, y los tenía que cuidar de las fieras, de los peligros que había. Esta era la vida que él llevaba, muy bien, pero hay más todavía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está exactamente en el mismo material, en la continuación de lo que estábamos leyendo. Durante una parte del año era preciso que él quedase personalmente a cargo del ganado, para evitar que en la estación seca los animales pereciesen de sed y que en los meses de frío se helasen en las crudas escarchas nocturnas. Jacob era el pastor jefe, y los pastores que estaban a su servicio eran sus ayudantes. Muy bien. Entonces él cuidaba de las ovejas, de las bestias, cuidaba de que tuviesen agua, cuidaba de que no se congelasen, cuidaba de todas estas cosas. Aunque había ayudantes, él era el que encargado de toda esta situación. Muy bien. Ahora veamos qué más nos dice. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Si faltaba una oveja, el pastor principal sufría la pérdida, y los servidores a quienes estaba confiada la vigilancia del ganado tenían que darle cuenta minuciosa si éste no se encontraba en estado lozano.
Muy bien, entonces él era responsable de todo, pero también los que estaban ayudándole eran responsables. Ellos tenían que encontrar y tenían que buscar la oveja y tenían que cuidar de las ovejas, pero finalmente era una pérdida de él. Pero los demás que estaban ayudándole también tenían que ser responsables y ayudarle a cuidar todo ese rebaño. Esta era la forma en cómo se cuidaban los rebaños en aquel entonces. No había un corral donde los ponían. Pues tenían que ir a pastar lejos, muy lejos, y tenían que cuidar de ellos, llevarlos y traerlos, moverlos del lugar, llevarlos a donde había agua para que bebiesen. Muy bien, vamos entonces a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Por qué las Escrituras hablan mucho sobre la labor de los pastores? Muy bien, ¿cuál es esta situación de que habla demasiado sobre estas cosas? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos cómo está escrito en el libro de Juan. Juan capítulo 10. Y ahí vamos a leer el verso del 11 hasta el verso 15. Mira cómo está escrito. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las esparce. El asalariado huye porque es mercenario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. Muy bien. La palabra de Dios nos muestra a Jesús siendo el buen pastor. Y Él habla que Él da la vida por sus ovejas. Y cuando ve venir al lobo, Él enfrenta al lobo. Pero el que es asalariado, este pastor no enfrenta al lobo, él huye. Muy bien. El pastor, el buen pastor, conoce las ovejas y las ovejas conocen al buen pastor. Pero veamos qué más la palabra de Dios nos habla sobre el pastor. Veamos que está escrito en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 34, y ahí vamos a leer el verso 16 y después vamos a leer el verso número 22. Muy bien, leamos lo que nos dice allí. Yo buscaré la perdida, traeré la descarriada, ligaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero a la gruesa y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Bien, la Biblia nos habla acerca del buen pastor y su labor. Muy bien, y nos habla cómo trata con las ovejas. Vamos a ir un poquito más allá y leamos lo que está escrito en el Espíritu de Profecía, en este siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 189 y página 190, que nos dice así: la vida de aplicación y cuidado del pastor y su tierna compasión hacia las criaturas desvalidas confiadas a su vigilancia han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en su relación con su propio pueblo con un pastor. ¿Por qué la Biblia nos habla del pastor? ¿Por qué se nos relata mucho del pastor? Porque es la relación que tiene Cristo con su pueblo. Muy bien, esa es la relación que Cristo manifiesta, el cuidado, la ternura con que trata las ovejas, la forma en que va por ellas, en diferentes circunstancias. Pero vayamos un poquito más allá y leamos lo que nos dice este siguiente párrafo, que es la continuación. Después de la caída del hombre, vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Su cuidado por el rebaño es incansable.
Fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne los corderos en sus brazos y los lleva en su seno. Sus ovejas le aman. Entonces aquí vemos la figura una vez más. Jesús, el buen pastor, nosotros, las ovejas. Muchas veces nos descarriamos, muchas veces nos encontramos en dificultades, pero las ovejas conocen la voz del buen pastor y le siguen. Nosotros tenemos que conocer al buen pastor y cuando escuchamos la voz del buen pastor, le seguimos, le amamos porque el buen pastor también nos ama, muy bien, y nos cuida en todo lo que necesitamos. Pero hay más todavía. Acompáñame a leer la siguiente parte. Es el mismo material. Mira cómo dice. Cristo, el pastor principal, ha confiado el rebaño a sus ministros como subpastores y les manda que tengan el mismo interés que Él manifestó y que sientan la misma santa responsabilidad por el cargo que les ha confiado. Les ha mandado solemnemente ser fieles, apacentar el rebaño, fortalecer a los débiles, animar a los que desfallecen y protegerlos de los lobos rapaces. Muy bien, entonces Jesús es el buen pastor. Así como Jacob era el pastor principal en los rebaños de Labán, Jesús es el buen pastor, es el príncipe de los pastores. Pero Jesús ha dejado subpastores, los que le ayudan al pastor principal. Y se requiere que de estos pastores también ejerzan el mismo cuidado que Cristo ejerce sobre su rebaño. ¿Se da cuenta? Así que entonces vamos a leer la siguiente parte de este párrafo. Acompáñame a leer esta parte. Para salvar a sus ovejas, Cristo entregó su propia vida y señala el amor que así demostró como ejemplo a sus pastores. Muy bien, entonces Cristo murió por cada uno de nosotros. Muy bien, y muestra el amor que tenía por las ovejas. Muy bien, deja el ejemplo que lo llevó hasta lo sumo, no apenas de buscar al que se perdió, pero morir por él. Muy bien, así que entonces Jesús da un ejemplo y por eso que la Biblia nos habla de los pastores y las ovejas, para entender esa relación que Cristo tiene con cada uno de nosotros y cómo Jesús ha dejado establecidos los pastores o subpastores que le ayudan en el cuidado de la iglesia. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí, así que quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para comprender estas cosas. En el tiempo en que vivimos hemos perdido muchas de las lecciones de la naturaleza, del cuidado de la vida en el campo, y queremos pedir que nos ayude a comprender lo que su palabra dice, de tal forma que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. Queremos agradecer por Jesús, el buen pastor, que nos cuida y nos ayuda. De la misma forma queremos pedir por los pastores que Él ha puesto en su iglesia para cuidar de su grey, y queremos pedir que les fortalezca, les pueda guiar, les pueda ayudar de tal forma que puedan hacer según el divino pastor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.